Eran justos, pero vivían en silencio, sin hijos, sin herencia. La vergüenza caía sobre ellos como sombra y el tiempo parecía no tener más promesas. Santa Ana y San Joaquín lloraban por la noche, imploraban a Dios, y el cielo parecía callado. Pero lo que nadie veía es que mientras el mundo los llamaba estériles, Dios los preparaba para el mayor milagro de la historia. Fue en el vientre envejecido de Ana que comenzó el plan de la redención. Allí, donde todos decían ser el fin, Dios escribió el inicio. No generaron solo una hija, generaron a la Madre de Dios. María, pura, santa, llena de gracia, fue formada en la fe simple de dos corazones olvidados, pero elegidos por el Altísimo. Ahora entenderás por qué los abuelos de Jesús fueron los pilares silenciosos de la promesa que salvaría al mundo entero. Capítulo 1. La esperanza que se apaga. Bajo el sol ardiente de la antigua Nazaret, el sonido de las chicharras era constante, rompiendo el silencio de las calles estrechas y polvorientas. Allí, en una casa simple de piedra clara y ventanas pequeñas, vivían Ana y Joaquín, una pareja fiel, justa, profundamente devota a las tradiciones de Israel. Ya estaban envejecidos y la marca del tiempo reposaba en sus cabellos canosos y manos callosas. Pero lo que más pesaba sobre ellos no era el paso de los años, era el vacío. La ausencia de hijos se había convertido en el mayor flagelo de sus vidas. En una cultura donde la fertilidad era vista como señal directa de la bendición divina, la esterilidad no era solo un dolor íntimo, era un motivo de vergüenza pública. Las mujeres susurraban cuando Ana pasaba, desviando los ojos con pena o desprecio. Los hombres, al referirse a Joaquín, bajaban la voz como quien menciona a alguien olvidado por Dios. Ningún castigo parecía mayor que aquel silencio del cielo. Ana, a pesar de la tristeza constante, no dejaba de encender la lamparina del altar todos los días. En silencio, se arrodillaba ante Dios, los ojos húmedos, los dedos entrelazados en el manto. Sus oraciones no eran solo palabras, eran lamentos que brotaban del vientre, como quien clama por un sentido para continuar. Ella no pedía solo por un hijo, pedía por redención, por un fin a la humillación, por un rasgo de alegría que rompiera esa rutina de espera y de lágrimas escondidas en la almohada. Joaquín, por su parte, disimulaba el dolor con el trabajo, cuidaba de sus tierras con esmero, incluso cuando el corazón le pesaba. En las fiestas y celebraciones religiosas, llevaba sus ofrendas al templo con humildad, pero al ver a los hijos de otros hombres corriendo por los patios, su mirada se perdía. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa y los grillos cantaban en las piedras, él se quedaba sentado en la puerta, mirando las estrellas, preguntándose en su pensamiento si Dios algún día escucharía sus clamores. La pareja se amaba profundamente, pero el sufrimiento convertía la convivencia en una danza silenciosa entre esperanza y resignación. Había noches en que Ana lloraba bajito, tratando de no despertar al marido, y otras en que Joaquín se levantaba de madrugada para orar en el patio, con las rodillas en la tierra fría y los ojos fijos en el cielo oscuro. La ausencia de un hijo no era solo un deseo no realizado, era una herida viva que se reabría cada ciclo, a cada silencio, a cada mirada de desprecio. Aún así, no dejaban de ser fieles. Ana cuidaba de los pobres de la aldea con ternura, ofrecía pan a los huérfanos, visitaba a las viudas, ungía heridas con aceite y lavanda. Joaquín, hombre de pocas palabras, era siempre el primero en llegar a las asambleas, el último en salir. Su nombre, aunque manchado por la esterilidad a los ojos de los hombres, era puro ante Dios.
pero el dolor acumulado ya los comenzaba a abatir. Había un cansancio en los ojos de Ana, como si ella estuviera lentamente dejando de creer. Había una sombra en los hombros de Joaquín, como si cargara un peso que no le pertenecía. Era el momento en que la esperanza comenzaba a apagarse, no por falta de fe, sino por agotamiento. Y fue en ese punto que el silencio de Dios comenzó a transformarse. En el aparente abandono, en el límite del dolor y la resignación, algo invisible comenzaba a moverse. Pero Ana y Joaquín aún no sabían eso. Por ahora, todo lo que tenían era el vacío, el incienso quemándose delante de un altar silencioso y la esperanza tenue de que, quizás, un día, el Señor se acordara de ellos. Capítulo 2. La humillación en el templo. El cielo de Jerusalén estaba límpido en aquel día de fiesta. Las escaleras del templo hervían de gente, peregrinos, sacerdotes, madres con niños en brazos, hombres trayendo corderos para el sacrificio. Era una de las grandes solemnidades del calendario judío, y todos los fieles subían al templo para ofrecer sus primicias al Señor. En medio de la multitud, Joaquín caminaba con pasos firmes, sosteniendo su ofrenda con reverencia. 2 corderos, puros, elegidos con el cuidado de quien sabe que está ante lo sagrado. Su corazón, sin embargo, cargaba más que gratitud, cargaba la esperanza de ser finalmente escuchado. Joaquín quería no solo cumplir la ley, sino conmover el corazón de Dios. Al entregar su ofrenda, sus ojos estaban vidriosos, no de emoción religiosa, sino de un clamor silencioso, íntimo, de quien ya soportaba demasiada humillación. La ceremonia proseguía, pero algo inesperado sucedió. Cuando Joaquín se acercó al altar para depositar su ofrenda, uno de los sacerdotes, joven, impaciente, demasiado celoso para ver el corazón de los hombres, se interpuso. Miró a Joaquín con frialdad y en voz audible para los demás declaró: «Este hombre no debe ser aceptado, no tiene hijos. Es señal de que ha sido olvidado por Dios». El silencio que siguió fue cruel. El murmullo se esparció como llama en campo seco. Joaquín, inmóvil, aún sostenía los corderos en sus manos. Su alma fue atravesada no por el insulto en sí, sino por el peso de la vergüenza pública. No bastaba más el dolor silencioso de la infertilidad. Ahora estaba expuesto ante toda Jerusalén como un pecado que nunca cometió. Con el rostro en llamas y el corazón herido, no discutió. Dejó su oferta de lado y sin decir una sola palabra, se alejó lentamente. Cada paso en el mármol del templo parecía ecoar su humillación. Se sentía como un extranjero entre los suyos, como un cuerpo extraño en lo sagrado. En lugar de regresar a Nazaret, Joaquín se dirigió al desierto. Necesitaba huir no solo de la ciudad, sino del dolor que lo asfixiaba. Se refugió en una gruta escondida entre las montañas, donde solo el viento y los pájaros atestiguarían su desesperación. Allí, entre piedras áridas y el olor a tierra caliente, se postró. Sin comida, sin agua, lloró. Gritó a Dios como nunca antes. Rasgó las vestiduras, rasgó el alma. El calor del día era abrasador, pero él no se movía. Y por la noche, el frío cortaba su piel como cuchillas, pero ni eso lo alejaba. Ayunaba, oraba, lamentaba. Repetía los salmos con voz temblorosa, como si las palabras de los antiguos profetas pudieran reconstruir su esperanza. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás de mí tu rostro? Los días se convirtieron en semanas, la barba creció, los ojos se fusionaron con la oscuridad de la caverna. Pero algo dentro de Joaquín comenzó a cambiar. El dolor, que antes era desesperanza, se convirtió en entrega. Ya no suplicaba por un hijo como antes, suplicaba solo por luz, por sentido, por redención. Había sido humillado ante los hombres, sí, pero su corazón quería ser restaurado ante Dios. Y fue en ese lugar de abismo
que el cielo comenzó a abrirse. Sin que él lo supiera, en ese mismo momento la casa en Nazaret, donde Ana permanecía sola, también se convertía en un altar de dolor y súplica. Los dos, en lugares diferentes, ofrecían la misma oración, no con palabras, sino con sus propias vidas. El desierto, con toda su sequedad y silencio, no era el fin, era el vientre del milagro que vendría. Dios escuchaba, incluso cuando todo parecía ausente, pero antes de la respuesta, era necesario atravesar la noche oscura del alma. Y Joaquín estaba allí, quebrado, desnudo de todo, listo para ser restaurado por la misericordia divina. Capítulo 3. La soledad de Ana. En la casa silenciosa de Nazaret, el tiempo parecía haberse detenido. El olor del pan recién horneado aún flotaba en el aire, mezclado con el suave perfume de olivos alrededor del patio. Pero no había risas, no había pasos, no había voz masculina para bendecir la mesa. Ana estaba sola. Desde la partida de Joaquín hacia Jerusalén, su corazón ya latía más ansioso. Pero después de que los días se convirtieron en semanas y ningún signo de él llegó, la angustia se apoderó de su alma. La mujer de cabellos grises y mirada dulce ahora pasaba los días sentada en la puerta, con los ojos fijos en el camino de tierra batida que llevaba al horizonte. Cada sonido, cada sombra, cada viajero que cruzaba la carretera era una esperanza, y poco después, una decepción. En la soledad de la espera, Ana se veía rodeada de fantasmas. Los recuerdos del inicio del matrimonio, los sueños de una casa llena de hijos, las risas que nunca resonaron en los pasillos. Todo volvía con fuerza. Los días se volvieron monótonos y las noches torturantes. Acostada sola en la cama que antes compartía con Joaquín, lloraba en silencio, la almohada húmeda bajo su rostro arrugado. Se levantaba antes del amanecer, encendía la lamparina del pequeño altar y ofrecía su dolor como incienso a Dios. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de verdad. Señor, no te entiendo, pero te amo. Aunque mi seno jamás haya generado vida, que mi corazón continúe generando fe. Aún rodeada de miradas de pena y juicios velados, Ana no dejaba de cumplir con sus obligaciones. Iba al pozo, ayudaba a las vecinas más jóvenes en el parto de sus hijos, y cada nacimiento era una daga clavada en su vientre seco. El dolor era doble, por la ausencia de Joaquín y por la certeza de que el tiempo de la maternidad le escapaba como arena entre los dedos. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, Ana fue visitada por una joven del pueblo. Trajo noticias, desconectadas. Habían visto a Joaquín entrando en el desierto exhausto, con el rostro abatido. Otros decían que se había vuelto loco de tristeza. La noticia la golpeó como un puñetazo en el pecho. Ana cayó de rodillas en el suelo de piedra, las manos sucias de tierra y jabón. Allí lloró con todo su cuerpo. No era solo el dolor de ser estéril. Ahora era el miedo de haber perdido al único hombre que siempre la amó, a pesar de todo. Esa noche, la casa pareció aún más vacía. Dejó la puerta entreabierta, encendiendo una lamparina como si fuera una estrella para guiar a su esposo de regreso. Se acostó en el suelo, ante el altar, sin fuerzas para subir a la cama. Sus ojos ardían, el corazón latía pesado en el pecho y el silencio de Dios parecía aún más cruel. Era como si su alma estuviera suspendida entre el cielo y el abismo, entre la fe y el desespero. Pero fue en esa soledad absoluta, en ese vaciamiento completo, que Ana encontró una nueva forma de oración, no hecha de palabras, sino de entrega. Ya no pedía por un hijo, solo pedía que Dios le diera fuerzas para continuar esperando.
Su fe ya no era de expectativa, sino de resistencia. Una fe madura, dolorosa, pura, como una vela encendida que se niega a apagarse incluso bajo el viento de la tristeza. Mientras el mundo seguía su curso, mientras los niños nacían y los ancianos morían, Ana permanecía, esperando, amando, creyendo. No sabía que, en ese mismo momento, el corazón de Joaquín ardía en el desierto y que el cielo se preparaba para hablar. Pero su alma, aún herida, ya se erguía como un templo, lista para acoger el milagro que estaba por venir. Capítulo 4. La visita del ángel. La luz del atardecer caía dorada sobre las piedras del desierto, tiñendo todo con una aura sagrada. El viento soplaba suave entre los roquedos, como un susurro del cielo que se acercaba. Joaquín, exhausto y delgado, permanecía arrodillado en la entrada de su gruta. Sus labios agrietados aún murmuraban los salmos que sabía de memoria, pero su voz apenas salía ya. Estaba entregado. Su cuerpo, debilitado por el ayuno y el dolor, parecía no resistir mucho más. Pero era en ese umbral entre la vida y el abandono que lo imposible se acercaba. En la soledad del desierto, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera como un manto. Fue entonces que una luz diferente, más pura que el sol, descendió suavemente a su alrededor. No era una visión que cegara, era una presencia que calentaba. El aire quedó inmóvil. Un perfume sutil de lirios e incienso llenó el espacio. Joaquín abrió los ojos y frente a él, envuelto en una luz serena y profunda, estaba un ángel del Señor. La criatura celestial no hablaba con voz humana, pero su mensaje era comprendido en lo más íntimo del corazón. Joaquín, el Señor ha escuchado tus lágrimas. Él vio tu ayuno. Ana, tu esposa, concebirá una hija. Ella será bendita entre todas las mujeres, y el mundo entero será bendecido por ella. Las palabras penetraron en Joaquín como bálsamo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza. Era alivio, era reverencia, era un temor dulce ante la gloria divina. Cayó con el rostro en la tierra, incapaz de contener la emoción. Su alma, antes tan pesada, ahora flotaba ligera, como si tocada por alas invisibles. Al mismo tiempo, en Nazaret, Ana estaba en el patio, recogiendo las últimas hierbas antes del anochecer. Sus dedos, gastados por el tiempo, pasaban lentamente y por las hojas de mejorana cuando el ambiente cambió. El cielo pareció retener la respiración, y entonces, frente a ella, surgió el mismo ángel, resplandeciente pero tierno. La luz no la cegaba, antes la envolvía con delicadeza, como un abrazo de madre. Ana, el Altísimo ha escuchado tu clamor. Tus años de vergüenza están llegando a su fin. Concebirás una hija, llena de gracia. Ella será la alegría de Israel y madre del Salvador prometido. Ana cayó de rodillas, apretando el vientre aún seco con las manos temblorosas. Su boca se abrió en un sollozo que se transformó en risa. No era posible. Después de tantos años, después de tantas noches, en vela, después de tanto silencio, Dios había hablado, y había hablado directamente a su corazón. Se postró en el suelo, besó la tierra y lloró como nunca. Las lágrimas corrían por los surcos de su rostro como ríos sobre tierra árida, y su oración no tuvo palabras, solo gratitud. El peso de la esterilidad se disolvió, la vergüenza desapareció, y en su lugar quedó solo un gran misterio, la certeza de que Dios elegía a los pequeños para realizar lo imposible. Mientras la noche caía sobre Nazaret y el desierto, los corazones de Ana y Joaquín latían como uno solo. Ambos habían recibido en lugares distintos la misma promesa. Ambos habían sido alcanzados por la misericordia cuando ya se preparaban para aceptar el dolor como destino. Y ahora,
algo nuevo se formaba, invisible a los ojos humanos, pero seguro como el amanecer. Era el inicio de la gestación no solo de un niño, sino de la esperanza del mundo. Capítulo 5. El retorno y el reencuentro. Los primeros rayos de la mañana doraban las colinas alrededor de Nazaret, cuando Joaquín, con el bastón en mano y el corazón acelerado, comenzó su larga caminata. De regreso a casa, el cuerpo, aún frágil por el ayuno, era sostenido ahora por una fuerza invisible, una alegría que desbordaba a cada paso. Sus pies pisaban el suelo con reverencia, como si ese regreso fuera un éxodo sagrado, del dolor a la promesa. En el camino, las miradas de los pastores y viajeros que lo reconocían se mezclaban entre sorpresa y respeto. Él, que había desaparecido como un hombre marcado por la vergüenza, ahora traía en los ojos un brillo que nadie comprendía. Pero no importaba. Joaquín guardaba en el pecho el secreto más precioso. Dios había hablado, y su promesa estaba viva. Mientras tanto, en casa, Ana encendía el fuego para preparar el pan. Sus gestos eran ligeros, casi danzantes. Cantaba en voz baja, como hacía en los tiempos de niña, cuando aún creía que todo era posible. El rostro, antes sombrío, ahora reflejaba una paz que venía desde dentro. No sabía el día ni la hora en que Joaquín regresaría, pero sentía, con una certeza que solo las mujeres de fe conocen, que él estaba viniendo. Y entonces sucedió. Fue al atardecer, cuando el cielo se teñía de rosa y dorado, que Ana vio, a lo lejos, la figura que se acercaba lentamente por el camino. Sus ojos se entrecerraron, el corazón disparó. Por un segundo dudó de la visión, pero cuando reconoció la andar encorvado, el bastón, los hombros anchos y la mirada dulce, corrió como quien reencuentra la vida. Las sandalias se soltaron, pero no se detuvo. Las lágrimas empezaron a caer incluso antes de que el abrazo sucediera. Joaquín, al verla, dejó el bastón y abrió los brazos. Y allí, en medio del camino polvoriento, los dos se abrazaron como dos jóvenes, novios en el día de su boda. No había palabras, solo sollozos y risas y besos entrecortados por lágrimas. Ana susurró, apoyando la frente en la de ella. «Sé», respondió ella, con una sonrisa entre el llanto. «El ángel también me contó». Permanecieron así por largos minutos, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, de la mano, caminaron de regreso a casa. El sol, ya bajo, proyectaba sus sombras largas en el camino, como si el mismo cielo los acompañara. Al entrar en la casa, Joaquín besó el umbral de la puerta y se arrodilló, agradeciendo. Ana colocó una jarra de agua fresca frente a él y juntos oraron, arrodillados en el suelo de piedra, como dos adoradores silenciosos ante el milagro. Esa noche no durmieron. Se sentaron a la mesa y se contaron el uno al otro, con detalles, la visita del ángel, las palabras exactas, el momento en que el corazón ardió. Rieron, se emocionaron, se tocaron con ternura. La esperanza había regresado al hogar, pero esta vez, no como una idea abstracta, era real. Tenía olor a tierra mojada, sabor a pan caliente, sonido de pájaros en la madrugada. En los días que siguieron, la vida retomó su curso, pero todo tenía otro tono. Los vecinos notaron el brillo en los ojos de Ana, la postura erguida de Joaquín. Y aunque aún no había señales externas de embarazo, el milagro ya pulsaba entre ellos. En cada gesto, cada oración, cada amanecer, había la certeza de que algo divino había sido plantado allí y crecería en secreto hasta el día adecuado. Aquella casa, antes marcada por la ausencia, ahora era un templo de esperanza. Y el reencuentro de Ana y Joaquín no era solo el retorno de un marido a casa. Era el momento en que el cielo y la tierra se unieron en alianza. Y de allí
De ese amor restaurado brotaría la mujer más pura que el mundo ya conocería, María. Capítulo 6. El milagro de la concepción. La mañana en Nazaret surgió con un silencio sagrado, como si toda la naturaleza se arrodillara ante un misterio invisible. La brisa que pasaba entre los olivos traía el perfume de las flores silvestres y dentro de la casa de Ana y Joaquín un nuevo sonido surgía. El corazón de un niño, aún en el vientre, latiendo firme como tambor de esperanza. Ana despertó antes del sol. Algo dentro de ella había cambiado, un calor diferente en el cuerpo, una ligereza en los pensamientos. Tocó el vientre con las manos temblorosas y sintió, no físicamente, sino con el alma, que había vida allí. Se levantó despacio, encendió la lamparina del altar y con los ojos humedecidos comenzó a cantar un salmo antiguo que había aprendido de su madre. Por primera vez, esa melodía cobraba un nuevo sentido. Ahora comprendía lo que era la promesa cumplida entre lágrimas. Cuando Joaquín despertó, encontró a Ana parada frente al espejo de cobre, el rostro reflejando una serenidad jamás vista. Se acercó en silencio, puso la mano sobre su vientre y no dijo nada. Solo sonrió, con los ojos llenos de gratitud. Ambos estaban sumergidos en una alegría que prescindía de palabras. Era una alegría que venía del cielo. Los primeros días de la gestación se vivieron con un cuidado casi litúrgico. Ana no se acostaba sin antes agradecer. Cada comida era una ofrenda. La casa ahora estaba envuelta en una atmósfera de sacralidad. Los vecinos notaban, comentaban entre sí, pero nadie se atrevía a preguntar. Era como si todos comprendieran que allí se cumplía algo muy más allá de la comprensión humana. Y entonces vinieron los primeros signos visibles. El cuerpo de Ana comenzó a transformarse. Sus manos, antes acostumbradas al trabajo duro, ahora descansaban más. Joaquín se preocupaba por cuidarla. Traía agua fresca, recogía higos, preparaba la leña para los días fríos. No como obligación, sino como culto. Cada gesto era una ofrenda al Dios que había transformado su vergüenza en bendición. Y, aún así, no todo era solo alegría. Hubo momentos de miedo. Cierta noche, Ana sintió fuertes dolores y creyó que estaba perdiendo al niño. Lloró bajito, acostada en la cama, el cuerpo encogido como un animal herido. Joaquín se arrodilló a su lado, tomó sus manos sudorosas y oró con el rostro pegado a su vientre, como quien intenta alcanzar el corazón de la hija aún en formación. Y el milagro, una vez más, permaneció. Al día siguiente, Ana despertó. Bien. Los dolores cesaron y sintió, por primera vez, un leve movimiento como una brisa en el fondo del vientre. Era María. El embarazo continuó como un tiempo sagrado. Ana comenzó a soñar con luces, con canciones que no sabía de dónde venían, con un niño envuelto en claridad. Joaquín, por su parte, se sentía más fuerte, más joven. Trabajaba con ahínco, pero su mente siempre estaba enfocada en el día del nacimiento. En los últimos meses, Ana comenzó a tejer una túnica pequeña de lino fino con bordados delicados. Era blanca como la nieve del monte Hermón, con detalles dorados como los salmos que murmuraba al coser. A cada punto, una oración. A cada hilo, un versículo. No era solo una vestimenta, era un manto de fe. Cuando llegó el 9º mes, toda la casa quedó en silencio. Las vecinas comenzaron a visitar más frecuentemente, trayendo hierbas, pan fresco y palabras de aliento. Pero ninguna palabra era necesaria. Lo que se preparaba allí era algo que ni siquiera las matriarcas de Israel podrían prever. Ana llevaba en su vientre a la mujer prometida, aquella que pisaría la cabeza de la serpiente, aquella de quien vendría el Salvador, y en aquella casa sencilla, con sus paredes de piedra y techo de madera, había más santidad que en muchos palacios.
porque allí, entre cántaros de barro y el olor de aceite, el milagro de la vida florecía silencioso, profundo, eterno. Capítulo 7. La infancia de María. En la madrugada en que nació María, el cielo parecía contener la respiración. Las estrellas brillaban más cerca de la tierra y el silencio de la noche era más denso, más respetuoso, como si toda la creación se inclinara ante el misterio que se desvelaba en una casa humilde de Nazaret. Allí dentro, el aire estaba impregnado con el olor de lavanda hervida y aceite de mirra. La lamparina titilaba en un rincón, proyectando sombras suaves en las paredes de piedra. Ana, acostada sobre paños limpios, sostenía la mano de una partera anciana, mientras su cuerpo se abría a la vida. El dolor venía en olas, fuertes, densas, pero había en sus ojos una determinación sobrenatural. No gritaba, solo respiraba hondo, murmuraba oraciones y apretaba entre los dientes los versículos que había memorizado en su juventud. Su sudor corría por las sienes, mezclándose con las lágrimas que no eran solo de dolor, sino de emoción. Joaquín, afuera, caminaba en círculos, las manos entrelazadas, el corazón desbocado, la boca en oración constante. A cada gemido ahogado que salía de la casa sentía un escalofrío, y a cada silencio un alivio esperanzador. Cuando finalmente escuchó el primer llanto, fuerte, agudo, como el toque de una trompeta celestial, cayó de rodillas en la tierra y lloró. El cielo se había abierto. La promesa estaba entre ellos. Dentro de la casa, Ana sostenía a su hija por primera vez. Los ojos humedecidos, el rostro aún rojo por el esfuerzo, la envolvió en un paño bordado a mano. María era pequeña, serena, de piel clara y ojos tan profundos que parecían contener el mar. Había una quietud en su mirada que silenciaba a las mujeres presentes. Una presencia inusual, un tipo de luz que no venía de la lamparina. María, susurró Ana, tu nombre será María, porque tú perteneces enteramente a Dios. Joaquín entró, tímido, reverente, como quien adentra un santuario. Nalil, ver a su esposa y a la pequeña en brazos de ella, llevó las manos al rostro y lloró con el alma. Tocó la cabeza de su hija con delicadeza y apoyó la frente en la de ella, en un gesto silencioso de consagración. En ese momento, comprendió. Su hija no era solo una victoria sobre la esterilidad, era un regalo para el mundo. Los días siguientes se vivieron como un tiempo fuera del tiempo. La casa se llenaba con el suave sonido de los pajaritos y el aroma constante de leche y pan. Las vecinas venían a visitar, algunas solo para ver a la niña, otras para escuchar a Ana hablar de cómo todo sucedió. Pero cada vez que hablaba de María, Ana bajaba la voz, como si guardara un secreto que no podía ser plenamente compartido. María crecía con una docilidad inusual. A los 3 años ya caminaba con gracia, y sus ojos parecían leer las intenciones de las personas. Era obediente, silenciosa, serena. Joaquín le enseñaba a plantar y a cuidar de los animales. Ana le enseñaba a hilar, a rezar, a escuchar a los pobres. Pero ambos sabían, esa niña tenía algo que no venía de ellos. Era más pura, más llena, de luz, como si viniera de un lugar anterior a la propia creación. Las primeras palabras de María fueron oraciones, y muchas veces se la encontraba en silencio, de rodillas, imitando los gestos que veía a su madre hacer al orar. Había en ella una fuerza interior, un recogimiento, un amor por Dios que escapaba a la explicación. Ana, cierta noche, observando a su hija dormir, susurró a Joaquín: «La amo con toda mi alma, pero a veces siento que ya pertenece a otro». Y Joaquín, con una mirada que mezclaba orgullo y temor, respondió: «Es porque fue elegida antes de que existiéramos».
Somos solo los guardianes de un misterio más grande que el mundo. Y así, entre juegos simples en el patio y cánticos antiguos al caer la tarde, la infancia de María se desenrollaba como un bordado delicado, punto por punto, día por día, en las manos de dos santos que comprendieron, por el dolor y la fe, lo que es criar un alma consagrada al cielo. Capítulo 8. La entrega al templo. El cielo aún estaba oscuro cuando Ana encendió la lamparina del altar aquella mañana. Los primeros rayos del sol ni siquiera habían tocado los techos de Nazaret. Pero dentro de la casa, el aire ya cargaba una solemnidad diferente. Era el día prometido, el día del cumplimiento de una entrega hecha mucho antes de la concepción. El día en que Ana y Joaquín devolverían a Dios el regalo que habían recibido. Su hija, María. María, ahora con 3 años, vestía la túnica blanca que Ana había cosido con lágrimas y cánticos. El tejido era simple, pero cada bordado traía una oración. Ella permaneció en silencio mientras la madre peinaba su cabello y ataba una cinta azul, símbolo de la pureza. No lloraba, no preguntaba. Sus ojos grandes solo observaban el rostro de Ana con una madurez inexplicable, como si ya comprendiera todo. Joaquín preparó el burro. La cesta con frutas secas, dátiles y panes estaba lista. Pero ningún alimento sería suficiente para endulzar aquel día, porque, aunque sabían de la promesa, aunque se habían preparado durante 3 años, entregar a María al templo era como entregar el propio corazón a la cuchilla. En el camino hacia Jerusalén, la carretera era larga y llena de polvo, pero el silencio entre los 3 no era de cansancio, era reverencia. Ana sostenía la mano de su hija con firmeza, pero su mirada se perdía entre los árboles del camino. Recordaba las primeras patadas en el vientre, los primeros pasos en el patio, la primera vez que María la llamó. Cada recuerdo era un cuchillo clavado en su alma. Al llegar al templo, la multitud fluía alrededor de los portones. Sacerdotes, peregrinos, madres con hijos, hombres con ofrendas, pero Ana y Joaquín caminaron directo, como guiados por una mano invisible. Fueron recibidos por el sacerdote Simeón, un hombre de ojos profundos y voz grave, que ya había escuchado, en oración, que una niña especial vendría al templo ese año. «Es ella», dijo al ver a María, «la elegida». Ana temblaba. Sus labios estaban secos, pero reunió valor y habló. «Prometimos al Señor antes de que ella existiera que si se nos concedía una hija, la devolveríamos a Él. Aquí está, no es más nuestra, es del Altísimo». Y entonces llegó el momento más doloroso. Ana se arrodilló ante su hija. Sostuvo su rostro entre las manos, le besó la frente y susurró: «Mi pequeña, eres la luz de nuestra vida, pero hay una luz aún mayor que ahora te llama. Ve, María, ve sin miedo, el Señor te espera». María, sin lágrimas, sin vacilación, sonrió. Dio 2 pasos hacia atrás, miró a sus padres una última vez y luego caminó hacia el sacerdote. Sus piecitos descalzos tocaban las piedras del templo como si fueran pétalos. Ella entró por las grandes puertas doradas con pasos seguros, como una pequeña reina, como un alma que ya sabía a quién pertenecía. Ana cayó de rodillas. El llanto que había estado reprimido durante días finalmente explotó. Sus manos cubrían el rostro y sus hombros temblaban. Joaquín se arrodilló a su lado, la envolvió con el brazo y también lloró. No era el llanto del desespero, era el llanto de quien ama tanto que es capaz de dejar ir. Regresaron a casa solos. El camino de vuelta parecía más largo. El silencio ahora era pesado, como si faltara una parte de ellos en el paisaje. Y de hecho, faltaba. La casa, al ser abierta, pareció resonar un vacío.
Los juguetes de madera de María aún estaban en la esquina. La ropa pequeña colgaba en cinta el tendedero. Pero ella no volvería más. Esa noche, Ana no durmió. Se sentó ante el altar, sosteniendo entre los dedos un pequeño velo de María. El olor de su hija aún impregnaba el tejido. Joaquín se quedó en el patio, mirando las estrellas, repitiendo el nombre de su hija entre susurros. Pero incluso en medio del dolor había paz, porque en el fondo del alma habían cumplido su misión. Habían dado al mundo no solo una hija, sino un tabernáculo vivo, la morada del Salvador. Y así, en aquella casa ahora silenciosa, Ana y Joaquín vivieron los días siguientes con fe renovada. A cada atardecer rezaban por María, y a cada amanecer ofrecían su ausencia como sacrificio de amor. Sabían que ella estaba donde debía estar, y que aunque lejos, seguía siendo el vínculo eterno entre ellos y el cielo. Capítulo 9. El último adiós. El tiempo pasó como una brisa lenta sobre las colinas de Nazaret. El cabello de Joaquín ya estaba completamente blanco y las manos de Ana, arrugadas y frágiles, se movían con lentitud al hilar la lana. La casa donde antes se oía la risa de María ahora estaba tomada por un dulce y melancólico silencio. El silencio de quienes saben que vivieron lo esencial. María permanecía en el templo, creciendo en sabiduría, pureza y gracia. Y aunque el corazón de Ana aún se apretaba cada mañana al ver la cama vacía de su hija, había en ella una paz sólida, como el tronco de un árbol que ya ha enfrentado todas las estaciones. La ausencia de María ya no era dolor, era una ofrenda permanente, un puente vivo entre el corazón de la madre y el corazón de Dios. Joaquín continuaba su trabajo en el campo, pero ya con el cuerpo debilitado. Cierta mañana, al regresar de la siembra, se sentó a la sombra de una higuera y respiró hondo, como si cada inspiración fuera un último suspiro de gratitud. Llamó a Ana. Ella vino despacio, se sentó a su lado y tomó su mano. «¿Sabes, Ana? Cuando yo era joven, pensaba que ser hombre era tener tierras, descendencia, reconocimiento, pero hoy veo que ser hombre es tener fe cuando todo dice lo contrario. Y nosotros la tuvimos». Ana sonrió, con los ojos húmedos. «Y fuimos recompensados. Dios no nos olvidó, Joaquín». «No», respondió él con voz débil. «Él nos eligió». En los días que siguieron, Joaquín comenzó a enfermar. El cuerpo ya no respondía y la mirada se perdía en la distancia. Ana lo cuidaba con el mismo esmero con que cuidó de María. Le cambiaba la ropa, lo alimentaba con caldos calientes, limpiaba su rostro con paños húmedos perfumados con hierbas. Y todas las noches se sentaba al lado de la cama y rezaba con él los mismos salmos que habían sostenido sus esperas. En la última noche, Joaquín pidió ver el cielo. Ana abrió las ventanas. La luz de la luna entraba suave, bañando el lecho, con un brillo plateado. Él la miró, sonrió y dijo: «La misión se ha cumplido. Ella fue preparada para preparar al Salvador». Ana tomó su mano y respondió: «Ve en paz, mi amor. Ve al encuentro de tu niña y espera por mí». En la mañana siguiente, Joaquín ya no respiraba. Su rostro, sin embargo, estaba sereno, como quien se ha dormido después de un largo trabajo bien hecho. Ana lloró en silencio, besó su frente y permaneció a su lado hasta el atardecer, rezando. Después de eso, Ana quedó sola. Los vecinos la visitaban, traían pan, palabras de consuelo, pero nada llenaba la ausencia de quien había caminado con ella durante toda la jornada. Ella continuó viviendo en silencio, visitando el templo siempre que podía para ver a María desde lejos. No hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. Había sido tocada por lo eterno. Años después, cuando también sintió que su hora
Se acercaba, Ana subió sola a una colina al atardecer. Se sentó bajo un árbol y miró el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Tomó un pequeño manto de María, ya descolorido, que guardaba con cariño, y lo presionó contra su pecho. Gracias, Señor, por permitirme ser madre de la madre de tu Hijo. Y allí, con el rostro vuelto hacia el cielo y el corazón completamente entregado, cerró los ojos y partió. No hubo dolor, ni grito, ni agonía, solo una respiración profunda y el silencio. La historia de Ana y Joaquín no terminó con sus muertes. Al contrario, allí comenzó su eternidad. El mundo, aún hoy, se inclina ante lo que vivieron en secreto. La fe que no desiste, el amor que soporta la espera y la entrega que transforma lo ordinario en lo sagrado. Cierra los ojos por un instante. Imagínate dentro de una antigua iglesia de piedra, donde el olor a incienso flota en el aire y el sonido de campanas distantes ecoa suavemente a lo lejos. Las velas titilan frente al altar, proyectando sombras danzantes en las paredes e iluminando íconos sagrados con tonos dorados y rubíes. Al fondo, el silencio de lo sagrado es interrumpido solo por el susurro de una oración antigua. Ahora, respira hondo. Vamos juntos a unirnos en una oración profunda y poderosa, invocando la intercesión de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús, guardianes de la Sagrada Familia, espejos de fe para todos los que esperan en Dios, especialmente los que cargan la cruz de la espera, de la infertilidad, de la soledad o del dolor. Oh gloriosos Santa Ana y San Joaquín, benditos abuelos del Redentor, vosotros que conocisteis el peso de la espera y el silencio de las promesas no cumplidas, enseñadnos a confiar incluso cuando todo parece perdido. Santa Ana, mujer de fe inquebrantable, acoged bajo vuestro manto a todas las madres y abuelas que lloran por sus hijos, que enfrentan el desprecio, la esterilidad o la soledad. Secad sus lágrimas como un bálsamo maternal y enseñadles a orar, incluso cuando el cielo parece cerrado. San Joaquín, hombre justo y silencioso, interceded por todos los padres y abuelos que cargan fardos pesados, que se arrodillan en secreto y claman a Dios por señales de esperanza. Sed consuelo para los corazones cansados y fuerza para los que esperan en medio de la vergüenza o el dolor. Vosotros que engendrasteis a María, la pura, la llena de gracia, la puerta del cielo, mirad por nuestras familias. Guardad nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hogares, libradnos del mal, protegednos del desánimo y enseñadnos a vivir cada día como una ofrenda de amor. Os pedimos humildemente, así como entregasteis a María al templo con el corazón herido, ayudadnos a entregar a Dios todo lo que amamos, confiando en que Él siempre sabe el tiempo y la hora del milagro. Santa Ana y San Joaquín, rogad por nosotros. Amén.